Ya arrancamos a grabar, así no me olvido. Franco Pisolito, ahora sí que me escuchás. ¿Quién sos? ¿Me podés dar tus datos? Hola, profe. Hola. Soy María Fernanda Salerno. Ese es el nombre de mi hijo Listo. que tiene en el Zoom. Disculpe. Perfecto, ningún problema. Bueno, ya estamos en horario, ¿sí? Vayan pensando si tienen preguntas. Mientras van pensando las primeras preguntas o los primeros comentarios o las primeras acotaciones que quieran hacer, hubo alguien que como yo no leo, no tengo todos los comentarios de ustedes mientras doy la clase en vivo, lo vi después el comentario y preferí responderlo ahora y no por escrito. Cuando yo daba el ejemplo de los niños que prefieren muchas moneditas a tener una sola, aunque sea de mayor valor, alguien preguntó si eso refería a la noción de cantidad, ¿sí? Vamos a probar acá que hay otro compañero. Bueno, quiero hacer la siguiente aclaración. Las nociones son todas en este campo, en el campo operatorio, nociones de conservación. En tal caso, si se trata de la cantidad, será la noción de conservación de las cantidades, ¿sí? Pero las nociones son de conservación, son las que permiten advertir, como les decía en el vivo, permiten advertir cuál es el nivel de estructura que posee ese sujeto. Cuando se trata de la cantidad, lo que se suele hacer es poner en correspondencia, por ejemplo, 10 fichas de 2 colores distintos, ponerlas en correspondencia y se le pregunta a los niños si hay la misma cantidad. Después uno las espacia, aunque sean 10 y 10, espacia, o sea, ocupa más espacio con una de las hileras, y los niños que tienen una estructura, digamos, los niños más pequeños, que ya vamos a ver por qué, tienen una estructura que aún no es reversible o no es operatoria, suelen decir que hay más fichas donde las fichas están más estiradas. Ahí no hay una conservación de la cantidad, porque el que sabe que hay 10, por más que las estire, sigue habiendo 10. ¿Se entiende? Entonces de lo que se trata es de conservar las cantidades. La conservación sigue siendo el problema a resolver, no la cantidad. No me acuerdo quién hizo la consulta, pero bueno, quería aprovechar ahora para hacer la aclaración. Creo que no está la compañera todavía que lo preguntó. Bueno, no importa, lo escuchará luego en el video. ¿Qué otras inquietudes, preguntas necesitan hacer sobre lo que estuvimos hablando? Yo no entendí muy bien el concepto a ver, espera que lo busco que me noté, de paralelismo entre la evolución de la ciencia y el sujeto. Claro. Eso de evolución y ontogénesis. Bueno, filogénesis, todo lo que viene de la filogénesis, y lo vamos a repetir cuando veamos Vygotsky, tiene que ver con la evolución de la especie, ¿sí? Nosotros somos mamíferos que hemos evolucionado más que otros mamíferos, ¿sí? Y compartimos cosas por herencia filogenética con los chimpancés, con los delfines, ¿sí? Compartimos una herencia que tiene que ver con esa historia común, por ser mamíferos. Ahora, la ontogénesis refiere al desarrollo particular de los sujetos. En este caso, sería el desarrollo particular o de los niños o de los jóvenes. ¿Sí? O sea, la filogénesis es lo que recibís por herencia general. Repito, por especie. La ontogénesis es la herencia singularizada, particularizada. ¿Se entendió, Manuela? Sí, ahí sí. Porque me lo había notado como evolución y como viste el signito de diferencia y ontogénesis. Y no lo había entendido muy bien, tipo el concepto. Me parece que eso se va a mejorar cuando veamos Vygotsky. Vygotsky lo toma de nuevo.
Claro, y lo porque después de eso profundiza. saqué una flechita que decía pensamientos mágicos de producir efectos a partir de la Ah, y ahí intención y se no te sabía hizo por una qué había linda sacado. ensaladita. Ahí se No, hizo no, la claro, porque ensalada. yo dije, ¿por qué saqué flecha? Todo. No, no entendía. Hola, profe. Hola, ¿cómo les va? Yo sigo sumando gente, ¿eh? Ustedes aprovechen y sigan haciendo preguntas o comentarios, o por ahí quieren citar algo que les llamó la atención. Esta es la idea en este espacio. Profe, yo quería Sí, hacerle una consulta. dale, Con Evelyn. respecto a los tres que usted nombró, asimilación, acomodación y adaptación, ¿qué nombre Sí. tienen esos? O sea, ¿qué serían? ¿Como In- mecanismo? invariantes funcionales. Son Ahí lo... invariantes funcionales. Es decir, siempre actúan de la misma manera, por eso son invariantes a lo largo de todo el desarrollo. Lo que va a cambiar es, digamos, el círculo frente al objeto de conocimiento siempre va a ser el que yo les mencionaba: asimilación, acomodación, adaptación. Digo círculo porque se piensa de una manera continuada, ¿no? En ese sentido. Lo que va a ir cambiando son los recursos del sujeto, ¿sí? Y sus posibilidades. Al tener una estructura, imagínense, un bebito, los recursos de que dispone para asimilar y acomodar son mucho menos que los que va a disponer un niño más grande, y de los que va a disponer luego un adolescente o un adulto. El mecanismo va a ser siempre este: asimilación, acomodación, adaptación. Pero los recursos construidos, los recursos disponibles, las estrategias, van a ser diferentes de acuerdo a en qué condiciones esté la estructura en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo les daba o citaba la característica del pensamiento mágico en la infancia, ¿no? Esto de otra característica que es el animismo, el atribuirle vida a los objetos inanimados, ¿no? Se golpean con la mesa, les mala la mesa y la patean, como si la mesa fuese responsable de ese tropezón. ¿Está? Entonces, esa característica, ese animismo, le da a esa estructura una manera de resolver los problemas, que no tiene nada que ver con el pensamiento hipotético deductivo que se supone vamos a tener en la adultez. Uno si se golpea con la mesa, a lo sumo se manda un improperio, ¿no? Dice, pero de tu madre. Pero bueno, pero no le va a echar la culpa a la mesa. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Profesora, Sí, dale, Marce, ¿cómo te va? porque yo recién entro. Tendría que, eso es porque en la edad del niño más pequeñito todavía su conocimiento no es un conocimiento lógico, sería, o su razonamiento lógico. A ver, a mí no me gusta decir que no es lógico, porque hay una lógica también en esa estructura del niño pequeño. Lo que no es la lógica del adulto, es una lógica distinta, Claro, ¿sí? Desde el punto de sí, vista por ahí específico, sí, recién la lógica para Piaget va a ser la lógica operatoria a partir de la llegada de la reversibilidad que hoy mencioné, ¿no? Pero claro. en realidad los chicos pequeñitos tienen, miren, les voy a dar un ejemplo que a mí me encanta, porque además todos lo hemos observado o lo hemos escuchado. Aprender a hablar es sumamente complejo, porque a diferencia del juego que yo hoy mencioné, donde en el juego las cosas son como los chicos quieren, el juego simbólico, ¿no? A ese me refiero. El juego de construcciones es distinto, pero el juego simbólico, el niño arma la escena y las cosas son como el niño quiere, ¿verdad? Los personajes y todo como él Sí, lo piensa y como lo arma. En cambio, el lenguaje ya está armado, y cuando yo digo ya está armado, no hablo solamente de las palabras que nominan los objetos,
Hablo de la estructura gramatical, sintáctica, de cómo se tiene que decir algo para que suene como pregunta o para que sea una afirmación, del uso de adverbios, del uso de complementos, ¿se entiende? Del lenguaje como estructura, justamente, ¿no? Entonces, para los niños, el lenguaje exige un enorme esfuerzo de acomodación, porque ya está hecho. ¿Y qué pasa cuando los niños son pequeñitos y empiezan a aprender a hablar? Sobre todo cuando ya, por ejemplo, van al jardín y empiezan a tener intercambios con otros niños. Suele pasar que regularicen los verbos. ¿Qué quiero decir con esto? Si el niño está hablando y está contando algo que le pasó, no va a decir, a ver, pensemos en un verbo irregular. Mi mamá me puso el saco, porque hace frío. Va a decir mi mamá me ponió el saco. ¿Por qué? Porque regulariza los verbos, es decir, todos los verbos que terminan en er se dice poner, ¿no? No se dice puso. Los verbos irregulares son una de las maldiciones que tenemos en la lengua castellana. Y yo que estudio italiano ni les cuento porque me vuelvo loca con las irregularidades de las lenguas latinas. La verdad es que es muy complejo. Entonces, hay una lógica, ¿se entiende lo que digo, Marce? Hay una lógica, porque si todos los verbos regulares terminan igual, ¿por qué voy a decir puso? Yo digo ponió. Hasta que pueda comprender, avanzado el desarrollo del lenguaje, que hay verbos irregulares que se conjugan de una manera distinta. ¿Bien? Entonces, ahí se ve bien justamente esta situación que vos antes planteabas, ¿no? Sí. Y como eso, muchísimas situaciones y muchísimas cosas. Otros del tema de la causalidad. Yo hablaba de los niños pequeñitos, no tienen una causalidad de tipo hipotético-deductivo, ¿sí? Su causalidad es tiene como una lógica distinta. Me contaba el año pasado una compañera que el nene, en ese momento tendría 5 años, le dijo que, así como de la nada, ¿vieron estas cosas que aparecen de golpe en los chicos? ¿No? Que quería ser negro. Y la madre le dice, pero no, vos tenés el color de piel que tenés, no podés ser negro. Pero dice, ¿no hay hombres que quieren ser mujeres y son mujeres? Sí, le contestó la madre. Bueno, yo quiero ser negro. Su lógica era una lógica paralela, ¿sí? Si hay alguien que puede cambiar de género, ¿por qué no se puede cambiar de color de piel? Digo, la lógica es impecable, más allá de que no responda a lo científico, ¿sí? Pero no es una lógica incorrecta. Por eso yo trato de decir que tienen otra lógica. Y que, bueno, que hay que tratar de encontrarla y descubrirla, pero no es que no haya una lógica en esas afirmaciones. Yo digo, y si el niño vio un video de Michael Jackson, de cuando empezó a cuando terminó, también, pobrecito, es como que avala su lógica. Claro, pero estamos hablando de algo que pasó el año pasado, María, nada que ver, ¿viste? Es algo, ya sé. esto no sabe, ella no tiene idea de cómo llegó a esa conclusión, porque la verdad es que resultó como algo bastante extemporáneo, pero a mí me causó tanta gracia, y además me sirve para explicar otras cosas que tengo que explicar en segundo año sobre las características más específicas del pensamiento de los niños pequeños, ¿no? Pero esto de poder, digamos, usar la misma causa o usar una misma explicación para diferentes hechos. El pensamiento científico sabe que no hay, digamos, que la causalidad tiene que ver con una serie de pasos que corresponden a cada hecho. No todos los hechos llevan la misma secuencia para obtener resultados iguales. ¿Sí? Hay diferencia. Esto tiene que ver justamente con el campo de la ciencia. Los que están hoy investigando, yo leí el otro día con relación al tema del virus,
Hay una vacuna que tiene que ver con la cuestión de los, ¿cómo se llama?, del mismo virus desactivado, hay otra que liga a la cuestión proteica, ¿sí? Sí, acá lo que tienen en común es que todos están tratando de detener el avance del virus, pero cada uno está siguiendo un proceso particular y diferenciado. La ciencia se hace de esa manera, no es Sí, que... a mí me llamó, Sí, decí. ay, perdón, profe, perdón. No, que digo que a mí me llamó la atención de los videos, los niñitos cuando hacían, les hacían el juego de eran como unas maderitas que tenían que hacer unas torres. Me Sí. llamaba la atención cómo lo hizo el nenito de 6 años, después la nenita que era más chiquita, y después, bueno, la nena más grande lo desarrolló de otra manera. Tal Pero cómo cual. iba desarrollando cada uno. Tal cual. Y fíjense, por eso que cada uno lo veía más cerca o más lejos de un problema. Profe, Sí. ¿Quién? Claro. No sé No, quién quería preguntar. que con respecto a Lucila, Sí, decí. no, que con respecto a eso de los videos, yo también me quedé pensando que en una parte de todos los nenes que están haciendo como esa prueba, hay una nena, creo que en un momento como que duda, y después él explica que esa nena, que creo que es la única que duda, o sea, que ante una respuesta no contesta no sé, y que él explica que presenta dudas porque quizás está cambiando de estadio, y eso me dejó como me encantó, o sea, no sé, Sí, lo que pasa es que esas situaciones de conflicto son sumamente interesantes, porque, digamos, para que haya una situación de conflicto, que es como el eje en la construcción de conocimiento, hoy no hablamos de ese tema, porque por ahí lo vamos a ver en relación a los cambios de las diferentes estructuras, pero lo que va haciendo que uno avance es tener un conflicto. Digamos, si un niño no tiene ningún problema en decir que esa casita que construyó es igual a la que le propusieron, aunque no tenga nada que ver, es porque no tiene conflicto todavía en relación al modelo que tiene que imitar. Esta otra niña de la que hablaba Lucila, ¿sí?, advierte que tiene un problema y que no lo puede resolver. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que esas estructuras se están movilizando en el sentido de encontrarle algún tipo de solución a ese problema que le plantearon. Yo tengo un ejemplo precioso que a mí me gusta mucho porque está hecho el seguimiento, vamos a ver si lo puedo compartir con ustedes, en un texto sobre cómo los niños van construyendo el sistema de numeración. Y uno de los problemas que tenemos con el sistema de numeración es que el sistema de numeración no se corresponde lo oral con lo escrito. Yo digo 1538, ¿sí? Pero yo no escribo el 1000 completo y el 500 completo, aunque diga 1538. Cada número tiene un lugar y una posición, cada cifra tiene una posición que permite tener un número completo. ¿Bien? No como los números romanos que había que poner todos los números, todas las X, todas las Y, ¿se acuerdan? En este caso, al tener un valor posicional, si yo digo 1538, sé que ese 1 vale por 1000. No necesito ponerle los otros 3 ceros. Pero los chicos pequeñitos, cuando construyen el sistema, escriben de esa manera. Si uno les dicta un número, muchas veces, con lo que han construido, escriben el número completo. O sea, lo que yo les acabo de decir, pondrían el 1000 con los 3 ceros, el 500 con los 2 ceros, el 38. ¿Sí? Algo así como está poniendo María Fernanda. ¿Se entiende? Pondría toda la serie completa. Hay un ejemplo, un registro sería como que descomponen el número, digamos, en partes más pequeñitas. Eso en realidad se lo hacemos hacer nosotros, o se lo hacíamos hacer nosotros de manera equivocada, porque es una práctica didáctica que va en contra de sus ideas. Claro, Ellos profe, yo componen el número lo componen así. Eso le Entender iba a esa preguntar. reducción implica un trabajo del pensamiento muy, muy importante, porque implica entender que nuestro sistema de numeración
es posicional, no es sumativo. Entonces, en este registro del que yo les hablo, la niña en cuestión primero hace esto que les estoy contando. Y la siguiente vez que el entrevistador la convoca y le vuelve a preguntar, una niñita de 6 años que había iniciado la escolaridad, lo que hace es, por ejemplo, frente a la misma cantidad que yo les acabo de mencionar, escribe. Le dice primero le dice, yo el otro día hice todo mal. ¿Por qué? Le dice el entrevistador. No, me equivoqué un montón, porque se ve que se había ido pensando muchas cosas en relación a los números que había escrito. Entonces, por ejemplo, para escribir, supónganse, insisto, 1538, escribe 1000 y arriba de los ceros, escribe el 500, el 30 y el 8, ¿sí? Usa los ceros de base para escribir el resto de los números. Fíjense qué estrategia que encontró para poder ubicar de manera posicional los números. Yo voy a ver si lo busco y se los mando porque ese registro es maravilloso. Está en un texto de Delia Lerner que investigó justamente en textos sobre didáctica de la matemática cómo los niños pequeños entienden los números antes, digamos, de ingresar a la escolaridad sistemática, ¿no? Pero es muy interesante porque se ve justo cómo las preguntas del entrevistador la ponen en un conflicto que, como antes decía Lucila, no puede resolver en ese momento. Pero ese irse pensando y pensando y pensando la lleva a encontrar una estrategia. Hasta que, bueno, no necesite más sostenerse en esos ceros. Sería algo así. Claro, algo así, pero en realidad lo escribía encima de los ceros. ¿Entendés? Sobre Bien, los mismos sí, sí. ceros iba completando entiendo. el resto de los números. Y de esa manera, digamos, todavía le faltaba, no es que tenía un conocimiento ya autónomo del sistema de numeración, pero había descubierto cómo los números se sintetizan y que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno escribe con respecto a la numeración. Un trabajo muy, pero muy interesante. Insisto, que no siempre se ve ese momento de conflicto. Lo que le dice la nena al entrevistador en la primera ocasión es, yo sé que esto está mal, pero por ahora no tengo otra manera de hacerlo. La verdad que digamos, como momento psicopedagógico es un momento de esos que uno tiene que recortar y guardar, porque no es tan habitual que se justo cuadre que la pregunta dio lugar al conflicto. Profe, es como los nenes que escriben la N al revés y las letras al revés, ¿o no? Que uno se lo remarque y lo vuelven a hacer, vuelven a remarcar la letra otra vez hasta que ellos se dan cuenta que no es así. Mira, eso puede tener, ¿O no? puede tener diferentes causas. En realidad la escritura, Sí. así como la numeración también, pero en el caso de la escritura alfabética, implica mucho de exploración, ¿sí? Entonces, hay Claro. mucho de esto en los comienzos de la escritura. Si es un tema puede ser un tema de exploración, ¿sí? De esto de ir variando sobre la marcha, o puede haber otro tipo de dificultad. O sea, es muy vasto y amplio el campo de lo que puede dar lugar a esas variaciones en la escritura. Pero la mayoría de los nenes, mi hijo empezó primero este año, y el año pasado en jardín se llama Benjamín, y la N la ponía al revés, hasta que él se dio cuenta, bueno, aparte que uno le remarca que no iba así, pero la mayoría ponen la N o la Claro, C, pero la ponen como al revés. eso tiene más que ver, profe, con el tema de que ellos cuando aprenden a escribir los nombres en el jardín usan el nombre y lo utilizan como espejo, porque lo ponen y espejo, abajo claro. escriben, entonces claro, a ellos les queda, por eso no tiene relación con esto de los números, sino que tiene más que ver con el inicio de la escritura con el nombre. Por eso dije que hay múltiples posibilidades. Esa es otra de las posibilidades, la escritura en espejo, ¿sí? Otra Yo hablé de posibilidad puede ser, la exploración de las letras, la escritura en espejo, alguna cuestión del orden psicomotriz, o sea, hay muchísimas
También hay una cuestión que yo había observado en algunos niños, que es cuando se intenta enseñar la escritura en simultáneo en distintos tipos de formatos gráficos, es decir, imprenta mayúscula, imprenta minúscula, cursiva. Cuando se mezclan los tipos, las tipografías, también puede pasar que las letras tornen cosas bastante inentendibles, ¿no? Pero creo que es producto de la simultaneidad de ofertas sobre un mismo objeto de conocimiento cuando todavía no está instalado. Sí, María ¿Puede Fernanda. también tener que ver con la lateralidad del niño? O sea, si es zurdo o diestro. No te sabría decir si eso es una influencia. No lo sé. No lo sé. En realidad está bastante desestimado que la lateralidad provoque dificultades en el proceso de construcción de conocimientos, por ejemplo, en el campo de la lengua escrita. Esto era como por ahí más de otro momento de la evaluación de este tema. Hoy que yo sepa no hay, por lo menos que yo conozca, estudios que avalen esa hipótesis, ¿no? Que yo conozca, lo digo con absoluta humildad. ¿Qué otro comentario, pregunta, dudas? Ya que están hablando de esto de la escritura, ¿por qué en el colegio se arranca a enseñar primero por partes y no en totalidad? Porque acá lo que es la Gestalt y todas esas cosas hablan de primero entender las totalidades para ver sus partes, y en realidad se está enseñando todo al revés. ¿No sería como que están arrancando mal? Porque desde que empezamos a ver eso me salió esa duda de por qué se enseña al revés en realidad. Mira, Manuela, un cuestionamiento muy interesante. De todas maneras, vamos a ver nosotros próximamente que de todo lo que estamos hablando es de un aspecto del desarrollo del que se ocupa Piaget, que es lo que se llama el desarrollo espontáneo. Es decir, aquello que los niños aprenden o piensan por sí solos. Hay otro aspecto del desarrollo que se llama psicosocial, que es aquello que se les intenta enseñar, ¿sí? Entonces, el campo de la escritura es, digamos, un campo de conocimiento ligado a lo escolar, porque es un objeto de conocimiento socialmente valorado que se transmite en las instituciones educativas. Así que a las cuestiones del desarrollo y a la cuestión de la particularidad de ese objeto de conocimiento, que es la escritura, hay que sumarle cuestiones didácticas. Y a las cuestiones didácticas y a las cuestiones psicológicas hay que sumarle todo lo que tiene que ver con, digamos, lineamientos de política educativa. ¿Sí? Lo que está en el diseño curricular y que implica, bueno, esto es lo que hay que enseñar para que los niños construyan aprendizajes. O sea, es bastante amplio el campo de variables que intervienen en relación a qué y cómo deben aprender los niños en la escuela, ¿sí? Que los niños no aprenden por repetición, ya lo sabemos hace rato, y sin embargo sigue habiendo prácticas repetitivas, lo vimos, ¿se acuerdan cuando hablamos del conductismo? Que la escritura digamos, que se debe partir de unidades, como decías vos, completas para luego ir analizando sus partes, también es un hecho prácticamente, te digo, de los años 90, del escrito de Ana María Kaufmann, La escuela y los textos, debe ser, sí, de los años, mediados de los años 90. Es el cruce de todas estas variables que yo te estoy diciendo, ¿sí? Otra cosa que creo que se ha hecho muy bien en los últimos años es recuperar el valor de la oralidad también, ¿no? Porque la escuela, sobre todo la escuela básica, no tanto el jardín, hace un hincapié enorme en el valor de la escritura y se encontraban de repente con niños que prácticamente no hablaban muy poco, ¿sí? Entonces, hay en el diseño curricular una fuerte apuesta al desarrollo de la oralidad, porque la oralidad también es un estímulo para llegar a desear o necesitar justamente la escritura como vehículo de comunicación. Porque de lo que se trata siempre es que tanto en el plano de la oralidad como en el plano de la escritura, estamos hablando de vehículos de comunicación. En la medida en que nosotros
trabajemos para instalar la necesidad de esos vehículos de comunicación, la construcción de esos objetos de conocimiento va a ser mucho más significativa para los niños, ¿sí? Pero bueno, la escuela, les vuelvo a repetir, es un campo sumamente vasto, diverso, complejo, y bueno, depende de muchas variables. Las prácticas, de repente te vas a encontrar con situaciones en donde hay experiencias que se realizan de una manera más constructiva, más apelando a los conocimientos que ya tienen los niños para trabajar a partir de ahí, y en otros te vas a encontrar con enfoques más repetitivos o más tradicionales, ¿no? Como un poco de todo, ¿sí? Y que a pesar de todo, muchos chicos aprenden, esto es lo maravilloso. Digo, a pesar de ir a veces en contra de sus ideas, sus pensamientos y demás, igual aprenden. Están hechos casi, ¿cómo se dice? Resistentes a nuestras intervenciones. En algunos casos, en otros no, pobres necesitan mucho acompañamiento y no siempre lo pueden encontrar. Tenemos 6 minutitos. A ver, ¿qué otro comentario, pregunta? La interrelación entre asimilación y acomodación es muy importante que se comprenda. ¿Se está entendiendo? Sí, profe, y después lo que le pasa a la nena esa que hablaban, es lo que le pasa al conflicto cognitivo, que es cuando no se logra aprender el objeto. El conflicto cognitivo no, el conflicto cognitivo, ¿vos decís a la que te dije del sistema de numeración? ¿A esa? No, la anterior, sí, creo que sí, de esa, me estaba confundiendo con el video de Facebook que estábamos hablando de la nena que estaban haciendo las masitas. Sí, tal cual. Sí, pero el conflicto cognitivo es realmente el motor del avance del desarrollo. El tema es cómo el niño, en qué condiciones está el niño para afrontar ese conflicto. Si está muy lejos, digamos, si su estructura está muy lejos de poderlo resolver, por ahí ni lo ve el conflicto, porque todavía está muy lejos de poderlo asumir como tal. ¿Se entiende? Si yo a un niño pequeñito le propongo una regla de 3 simple, va a estar tan lejos de poderlo resolver que me va a salir con cualquier cosa, directamente no lo va a tomar como conflicto. Si la situación de conflicto es demasiado fácil, está demasiado a la mano del sujeto, tampoco va a haber conflicto, no lo va a ver como un problema. Entonces, en este sentido, el conflicto cognitivo tiene que encontrar como una suerte de equilibrio entre aquello de que dispone el sujeto para resolverlo y las características del objeto de conocimiento que puede llegar a tomar, ¿sí? O sea, no tiene que estar ni demasiado lejos de su comprensión, ni tan cerca que no le exija ningún tipo de esfuerzo. Por eso es tan difícil el trabajo nuestro, digamos, ¿no? El que piensa que es fácil, total, va a dar la clase y todo, o sea, se termina ahí, se reduce a eso, ¿no? Es una tarea sumamente compleja si uno tiene ganas de hacerla bien, ¿no? Y comprometidamente. Si uno está pretendiendo que sus alumnos aprendan, avancen, disfruten, curioseen, todo eso es Profe, y es muy por eso complejo. mismo que perdón, Sí, es dale, por dale. eso mismo que se da como un parámetro, porque siempre, cuando, bueno, más adelante supongo que lo nombraremos, cuando se habla del desarrollo del bebé, por ejemplo, se dice aproximadamente a los 3 meses, aproximadamente a los 8, aproximadamente al año, o sea, siempre se habla de un aproximado, no se dice en tal momento ocurre, ni todos los niños tienen que pasar por ese proceso en el mismo momento. Sí, y sin embargo, vos sabés que yo tengo un serio problema en segundo año porque todo el mundo se la pasa hablando de las edades. Las edades no las ven como algo estimativo, sino como una cuestión casi de destino, ¿no? Lo importante acá, y volviendo a la teoría, son los mecanismos que subyacen las estructuras de esos sujetos, ¿sí? A mí no me importa si está en el periodo 2 o en el periodo, mejor dicho, si está en el estadio 2 o en el estadio 5 del periodo sensorio-motor.
¿Cómo construye la noción de objeto? ¿Qué pasa con la causalidad? ¿Qué pasa con la intencionalidad? ¿Cómo construye el espacio? ¿Qué le pasa con el tiempo? ¿Sí? A mí me importa ese proceso, porque eso es lo que va a poder ubicar con qué mecanismos está resolviendo situaciones ese bebé. No si tiene, repito, si está en el primero, en el segundo o en el sexto momento de ese periodo. Lo mismo para el resto. Lo importante es cómo establece. No, mira, tiene 12 años, entonces, como tiene 12 años, está en el estadio de las operaciones concretas. ¿Qué? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué prueba le tomaste para decirme eso? La edad no es condición, puede ser una variable, como decís vos, estimativa, pero yo no puedo decir una afirmación en base a una variable estimativa. ¿Está? Porque para eso nos tenemos que tomar el trabajo de realizarle pruebas que conduzcan a entender cómo es esa estructura, que para eso hay unas cuantas. Profe, pero eso tiene que ver también con la educación, porque yo soy docente de nivel inicial. Cuando uno estudia para docente, te enseñan eso, que o sea, obviamente que después es muy subjetivo, ¿no? Pero te enseñan un poco eso de que, bueno, tiene que estar dentro de este periodo y si se sale un poco demasiado obvio, digamos, ahí hay como uno dice, no cumple con ese parámetro, porque no sé, por ejemplo, un nene de 2 años que no dice las primeras palabras, que cuando se piensa que ya a esa edad tiene que haber como un avance en el lenguaje. Entonces es como que a uno lo educan también de esa manera. Puede ser, pero también me parece que el tema es cómo uno mira de manera integral a ese sujeto. Me estoy quedando sin tiempo. Es decir, si vos tomaste en cuenta cómo habla, cómo dibuja, cómo se relaciona con los compañeros, cómo resuelve un problema como, no sé, ir al baño, va solo, es autónomo. O sea, si vos me das un panorama completo, ahí sí lo puedo entender. Si vos te vas a parar solamente en un aspecto, estamos fritos. Porque necesitamos ver la totalidad de las acciones de ese niño para poder hacer una aproximación.